Pero hoy día nosotros, mira, hoy día es un día muy importante porque es el Día Internacional de la Mujer. Claro. Sí. Y uno tiene que recordar que en realidad la mujer ha avanzado en sus derechos en los últimos 50 años, más que en los últimos 5.000 años de historia. Por eso, en realidad la mujer ha sido víctima sistemática de un machismo que hoy día se está liberando. Por eso nosotros lo que vamos a hacer hoy día va a ser de alguna forma releer la historia de mujeres muy importantes que fueron maltratadas en su tiempo, fueron víctimas de campañas de difamación, como es el caso de Cleopatra. Por ella vamos a conversar. Y con ella vamos a comenzar. Y nosotros vamos a poner en la mesa realmente sus grandes aportes en la historia, porque estamos en este momento donde de alguna forma lo que viene es toda la fuerza femenina, va a ir equilibrando a un machismo que lleva más de 5.000 años de historia. Así es. ¿Y cuál es el principal aporte en ese sentido a la historia, a la humanidad en Cleopatra? Cleopatra. Piensa tú lo que sería hoy día ¿Qué? que una mujer pusiera de alguna forma en jaque a todo lo que es el imperio de los Estados Unidos. ¡Wow! Más o menos, eso fue la figura de Cleopatra, pero estamos hablando del año 50 antes de Cristo. Claro. Es decir, una mujer tan importante que puso también en jaque al imperio romano de la época. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, y ahí vienen las cosas. ¿Cómo lo hizo? Primero, ella se enamoró y se enamoraron con Julio César, que era el gran emperador de la época. ¿Guapa Cleopatra? Guapa. ¿Cómo? ¿Guapa? Por lo que dice la historia y los libros, parece que sí. Y aquí, bueno, mira, Cleopatra, quizá una de las faraonas más conocidas de la historia. Quizá el primer gran enigma de ella es cómo era ella. Claro. Eso quiero saber. Porque no se sabe cómo era. Esos ojos que supuestamente hipnotizaban. Entonces, el pelo hasta aquí. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque el último tiempo, todo lo que es la reconstrucción de la cara de Cleopatra se ha visto avanzado a partir de dos cosas. Porque mira, ella vivía en una isla que se llamaba Antirrodas, en Alejandría, que se hundió. Ahí tenía su palacio. Por lo tanto, se perdieron todos los vestigios de Cleopatra. Sin embargo, a partir de un busto que se encontró en los mares y de una moneda acuñada, se reconstruyó el hipotético rostro de Cleopatra, que lo estamos viendo aquí en pantalla. A ver. Este es el resultado. Que se dé vuelta. Esto es la reconstrucción, como les dije, a partir de un busto de Cleopatra Claro. y a partir de unas monedas. Por lo tanto, ahí viene la pregunta, ¿era hermosa? Y desde mi punto de vista, y a partir de estas cosas, primero que nada, tenía unos grandes ojos. Unos ojos los que más egipcios. llaman la atención, ¿o no? En gran medida, sí. Claro. Y desde mi punto de vista fue una mujer primero muy hermosa, muy hermosa. Y preocupada, yo estaba leyendo preocupada también de su belleza, porque uno cree que estas son cosas que hacemos quizás las mujeres hoy en día, pero se bañaba en leche de burra y eso al Así parecer es. está comprobado. Usaba también máscaras en la piel, imagínate para esa época, ella se la hacía con frutas, con Recordemos que Cleopatra es la última faraona del imperio egipcio. El imperio egipcio que comienza el 3113 antes de Cristo y termina con Cleopatra. Ella es heredera de todo lo que es la dinastía de los Ptolomeos, puestas en Egipto 300 años antes con todo lo que fue Alejandro Magno. Por lo tanto, en realidad, ella heredó una serie de, todos estos avances en los cosméticos, porque Claro. tú dijiste muy bien, se bañaba en leche de ¿Y burra, para porque qué? eso parece le hace muy bien a la piel de las mujeres. ¿En serio? Supuestamente porque ella también combatía el tiempo, al igual que muchas mujeres a esta altura de la ¿Y cuáles son los humanidad. beneficios de la leche de burra? En ese tiempo, y supuestamente una de las cosas y propiedades que se le atribuye a leche de burra es que te ayuda a mantener la lozanía de tu piel, la naturalidad, te previene el envejecimiento y hace que tu piel brille y sea más suave también. También se ponía ungüentos de miel. Eso. Y también, por ejemplo, en su cara se ponía, frutas egipcias, que le permitían también mantenerse mucho más bella. Ahora, ¿era bella? Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo muy inteligente, muy culta.
Eso hay que restituir, digamos, estas cosas, porque, como decía al principio, Cleopatra primero enamoró a Julio César, del cual tuvo un hijo que se llamó Cesarión y que terminó siendo, bueno, uno de los herederos del Imperio Egipcio, pero bueno, después se termina el Imperio Egipcio. Después que Julio César es asesinado por el Senado romano en un acontecimiento muy importante, ella se recluye nuevamente en Egipto y estas circunstancias de la vida la van a hacer conocer a Marco Antonio. Marco Antonio también del triunvirato heredero de todo el poder egipcio, que estaban en aquel tiempo en una guerra civil, porque había guerra civil en Roma, guerra civil también en todo lo que es Egipto. Y vuelve a enamorar, se encuentran en Tarso con Marco Antonio, y Cleopatra y Marco Antonio se vuelven a enamorar. De hecho, después tienen hijos, tienen 2 hijos con Marco Antonio. Entonces, primero que nada, cuando ella se enamora de Marco Antonio en esta segunda ganas de entablar una alianza estratégica con Roma, uno puede decir que no solamente era seductora, bella, inteligente, culta, sino que enamoró a los hombres más poderosos de la época. Era una gran estratega, quizás. Por supuesto que sí. Hablaba 4 idiomas también, ¿no? Efectivamente. De hecho, hasta todos los Ptolomeos durante los últimos 300 años de historia, los Ptolomeos hablaban griego, sirio, latín, y no hablaban los gobernantes egipcios, no hablaban el mismo egipcio antiguo. ¿Ya? Y Cleopatra fue la primera faraona de alguna forma que también comenzó a hablar el egipcio antiguo, porque eran griegos todos ellos. Entonces, ahora, uno tiene que ver aquí quizás su visión geopolítica, que es la más relevante dentro de todo este escenario, porque Egipto estaba en una situación de guerra civil y lo que buscó Cleopatra es volver o hacer todo lo posible por reinstalar todo el ideal del imperio de Alejandro Magno en Egipto. Recordemos que en el 300 a.C. Alejandro Magno fue el gran hombre que quizá creó el primer gran imperio de la época, o sea, el primer gran imperio que llega desde la India hasta todo lo que es Occidente. Cleopatra buscó de alguna forma aliarse con Roma, como enamorando primero a Julio César y después a Marco Antonio, para volver a todo este esplendor que significó el imperio de Alejandro Magno. Pero eso era porque era una mujer ambiciosa, porque ella quería proyectar todavía la estabilidad de toda la sociedad egipcia. Porque da la sensación de que hay como dos divisiones. Queda como la sensación de que una manipuladora, muy ambiciosa. claro, muy ambiciosa, y por otra parte esta mujer frívola, solamente preocupada de la belleza, que también son características que siempre se le resaltan tanto en vez de su inteligencia. Y Julito César ahí también. Julito César. Mira, desde mi punto de vista, cuando uno relee la historia, justo, mira, cuando ella se casa, se casa con Marco Antonio en segundas nupcias, por cierto, lo que padeció realmente Cleopatra fue una campaña de difamación, mira, ideada por Octavio, el emperador romano. Octavio, que seguía e iba en persecución de Marco Antonio, y cuando se da cuenta que está de alguna forma enamorado de Cleopatra, comenzó una campaña de difamación tremenda contra Cleopatra, pero comandada por Octavio, el emperador romano de la época. ¿Cómo se difamaban esa época? Por ejemplo, habían poetas, Horacio, por ejemplo, era un poeta romano de la época, que comenzaban a exaltar y empezaron a hacerle mala prensa simplemente en aquel tiempo. Se le decía, por ejemplo, a Cleopatra que se prácticamente disponía de todos los hombres en su lecho, solamente a través de esos artilugios supuestamente buscados. Entonces, cuando uno dice, mira, manipuladora, mira, es una faraona. La faraona significa que goza del poder y en cuanto tal tiene que, tener su cuota de ambición para poder
volver a ese ideal de imperio de Alejandro Recuerda Magno. que en esa época, claro, no existían los WhatsApp, ni los teléfonos, ni los telegramas, pero sí oraban mucho en plazas públicas. Y la gente se aglomeraba siempre en ciertos como lugares donde aparecían estos oradores, poetas, gente como que se atribuía temas al mundo literario, que eran los que en realidad pasaban y hacían aflorar todas las novedades. Por supuesto que sí. Entonces, mira, en el curso de la historia, ella fue la primera gran víctima de esta campaña de difamación por los romanos. Pero en realidad lo que ella, y aquí está los elementos más relevantes, tiene todos los elementos para reescribir la historia en cuanto a que fue una gran faraona que intentó darle nuevamente poder a Egipto, pero que falló en el intento. ¿Y cómo era ella con su pueblo? Mira, ¿Era querida, una faraona querida? su padre, Ptolomeo XII, no era querido por su pueblo. Ya a él le gustaba la fiesta, etc. Pero en el caso de Cleopatra, en el caso de Cleopatra, ella fue el último intento por darle, por decirlo así, por restituir el valor del pueblo egipcio en aquel escenario del siglo cero, ¿ya? En el 30, 50 antes de Cristo. Entonces todos los faraones tienen sus pros y sus contras, claro, pero fue en gran medida ella una persona que buscó exaltar el pueblo, y en ese sentido fue dignificada por su pueblo. ¿Pero por qué falló en el intento? Falló en el intento por las circunstancias. Recordemos que Marco Antonio, arrancando del emperador romano, se junta y conoce a Cleopatra en la ciudad de Tarso, en Turquía. Ahí se enamoran y forman una alianza. Tienen un hijo. Y lo que se buscaba a través de esta alianza estratégica, de alguna forma, era que esta cosa de unir el imperio egipcio antiguo con el imperio romano, uniendo a Marco Antonio con ella. Sin embargo, Octavio, que parte contra Marco Antonio, tienen una gran batalla y Marco Antonio pierde. Antes de esa batalla había habido una batalla muy importante que se llamó la batalla de Actium, que fue una batalla naval. Es decir, Marco Antonio con Cleopatra juntaron sus fuerzas en Alejandría y partieron a luchar contra los romanos. Pero ahí apareció un general romano que destruyó toda la flota egipcia en la batalla de Actium. Muy importante esa batalla, porque determinó ya la caída completa del poder. Si ganaban esa batalla, era posible que Egipto, es decir, Marco Antonio y Cleopatra, se pudiesen haber tomado Roma. Pero fallaron en la batalla, perdieron y simplemente lograron arrancar Marco Antonio Marco Antonio y Cleopatra. O sea, tú dices que Cleopatra es como que una mujer que hoy día se enfrentara a Donald Trump y se caer a Estados Unidos, una cosa así. Por supuesto que sí. Es decir, estuvo a punto de... Si es mala la metáfora, usted le dice a Biden. No, pero es que muestra el poder inmenso de esta mujer, claro, y su estrategia al final. Por supuesto y su que inteligencia. Sí. Claro. A ese nivel... ¿Se puede hacer la comparación? Se puede hacer la comparación, ya, guardando las proporciones y los 2 milenios de historia, pero es que pero es a tal grado que si hubiese ganado esa batalla, quizás hubieran tomado el poder en Roma. Y ahí perdieron. Cuando pierden, toda la flota egipcia y de Marco Antonio se hundió, pero arrancan ellos en sus barcos y se les bautiza como los que van a morir solos. ¿Por qué? Porque, así se les dijo. Vaya. Arrancaron sin imagínate, toda la flota hundida, pero el arrancan. barco de Marco Antonio con el barco de Cleopatra arrancan. Entonces todos los que estaban ahí, los romanos, dijeron, estos van a morir solos. Es como una advertencia, es como una amenaza. Es una advertencia. Después de esa batalla, hay una última batalla de Marco Antonio con Octavio, en la cual Marco Antonio con sus fuerzas más leales pierde. En ese momento,
es cuando Marco Antonio huye a caballo solo y se dirige a Alejandría al encuentro con Cleopatra. Cuando llega a Alejandría, él tiene la noticia de que aparentemente Cleopatra había muerto, había desaparecido. Y según lo poco que nos queda de historia en ese sentido, Marco Antonio se suicida. O sea, hicieron como un Romeo y Julieta. Efectivamente, uno de estos amores trágicos. Claro. Y cuando... Y Pero claro, ella no había muerto. No, y Cleopatra estaba viva. Claro. Cuando se entera que había muerto Marco Antonio, se cuenta que ella también se suicidó. Hay dos versiones. La versión más popular es que sus sirvientas más cercanas le trajeron una cesta con una serpiente y la serpiente la mató con una cobra. Claro. Pero también se dice que ella siempre andaba con un veneno. Y ¿Para que- sus enemigos? No, Para para En caso que ella en tuviese callos, que... en caso Claro, de que ella, es que claro, están las dos versiones como tú dices, la de la Caso- cobra o el fresquito de veneno con el que ella andaba siempre, pero también ese fresquito era, en caso que ella lo tuviera que usar, efectivamente. no para los enemigos. ¿Y por qué? Porque en el caso de Octavio, los grandes emperadores romanos, Como el hombre que se suicidó frente al juzgado, al juez el año pasado, ¿se acuerda, no? Que estaba siendo condenado por crímenes de lesa y humanidad. se tomó, sí. Y se tomó... efectivamente. Y murió ahí mismo, se tomó un Eso fue- veneno. efectivamente. Con ese eso- objetivo, ¿no? Con ese objetivo. Ahora, con el objetivo particular de Cleopatra, porque los emperadores romanos lo que hacían, por regla general, a los dignatarios que conquistaban, muchos de ellos, en vez de matarlos, los capturaban y los llevaban de trofeos a Roma. Cleopatra no iba a permitir Imagínate Cleopatra en ser Roma, sí. llevada como trofeo a Roma. Y por eso, bueno, sea lo que sea, en estas dos versiones, ella se quita la vida y con esa muerte termina el imperio romano, va a terminar el imperio egipcio de 3.000 años de Uno historia. siempre se pregunta edad, yo sé que es súper difícil hoy día determinarlo, pero debe haber un aproximado, porque en toda la historia de la humanidad hablamos de personajes que empezaron su lucha o su idealismo muy jóvenes. Claro. ¿Qué edad puede haber tenido Cleopatra cuando se quita la vida? Mira, Cleopatra cuando toma el poder, lo toma el poder a los 18 años. Pero Ella es nace en el impresionante. 51 antes de Cristo, toma el poder ella nace el 69 antes de Cristo, toma el poder el 51 antes de Cristo, tenía 18 años y su hermano chico Ptolomeo XIII tenía 12 años. Por un mandato de su padre, por cierto, Ptolomeo XII, se tiene que casar con el hermano. Por lo tanto, su primer marido es el hermano chico. De 12 años. De 12 años. ¿Ya? Ahora, piensa tú No que muere tuvieron en el 30. descendencia. No tuvieron descendencia. Muere el 30. Así ¿Por qué que. hacían esas cosas? ¿Cómo? ¿Por qué hacían esas cosas? Lo que hacían era para mantener el poder dentro de las dinastías y las familias. El problema es que muchas veces cuando tú juntas familia, la descendencia es un poquito más débil, por decirlo así. Tiende a tener enfermedades. Pero la justificación política es que así conservan el poder dentro de las familias. Y ojo, el padre ordenó el matrimonio de ellos dos. Es una práctica de miles de años allá. Y también en Europa se hizo durante mucho tiempo que entre los familiares también se casaban. Bueno, hay una conocida serie que ha estado muy de moda en que dos hermanos, como que repiten como una mujer muy fuerte, Cersei, en el fondo está con el hermano y también tienen descendencia. Pero- Sí, yo creo que también sacan ideas de La única toda serie la que veo historia. yo es La Señora Facilette. Oye, pero una mujer que muere con 38, quizás 40 años. Efectivamente. Y hace tanto y marca de una forma tan impactante la historia, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, cuando uno ve todo lo que hizo Cleopatra, lo que buscó Cleopatra sobre todo fue volver a darle una importancia mundial a su imperio y a su país, que la había tenido en el pasado, porque la había perdido después de mucho tiempo. Entonces, ¿fue una gran estratega? Por supuesto que sí. ¿Fue bellísima? Por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo, mira, cuando uno lee, por ejemplo, estos poemas de Horacio hablando de Cleopatra, la difaman,
la humillan, la hacen prácticamente, o sea, le crean una figura falsa. Pero ustedes saben que los que ganan las guerras son los que escriben la historia. Desde ese entonces hasta el día de hoy, Cleopatra ha quedado con esa mala prensa, pero que hoy día nosotros la tenemos que restituir en ese sentido y reivindicar. Sí. Es muy importante darnos cuenta de esos pequeños factores. Buena. Entonces, y como decía, los poemas de Horacio, entre otras tantas cosas, hacían prácticamente, transformaron a la bella Cleopatra, inteligente Cleopatra, que hablaba más de 4 idiomas, claro, prácticamente en una meretriz que se metía con cualquier persona. ¿Y los poetas eran ordenados a hacer poesía? Por supuesto negativa, que sí. Pues, el emperador romano... O sea, dejaban de ser artistas en ese momento y sí, se transformaban en funcionarios políticos. Por supuesto que sí. Sí. Eso ha sido siempre, en gran medida, si uno ve los grandes imperios, y si uno se remonta al imperio egipcio, desde la antigüedad siempre se exaltaba la figura de los reyes, se minimizaban las derrotas. En el caso de Cleopatra ocurrió totalmente lo contrario. Se exaltaron cosas que en gran medida eran falsas, y se minimizaron los logros porque, como te dije, primero, ¿qué es lo que pasa? Y aquí está otro punto importante, porque cuando uno dice que Cleopatra mantuvo en jaque al Imperio Romano en 2 ocasiones, primero con Julio César, porque primero ella se casa con Julio César, es decir, ella es aceptada, tienen a hijo Cesarión. Entonces, claro, ella va a Roma en 2 años, por el 40 y tanto, viaja a Roma en 2 ocasiones. Allá es tratada como si fuese Venus, es decir, una gran diosa, pero siempre estuvo como era extranjera y estaba con Julio César, no fue muy bien vista esta unión, más aún cuando se estaban dando cuenta que Julio César ya tenía un heredero que era Cesarión, bueno, y que llevó al Senado romano a matar a Julio César. Y cuando matan a Julio César, los próximos en caer era Cesarión y Cleopatra. Así que Cleopatra, ni tonta ni perezosa, agarró su barco y se volvió a Egipto en aquel momento dado. Entonces, ese fue el primer momento donde todo el Imperio Romano de alguna forma estuvo en una especie de jaque, porque Cleopatra iba a tomar un poder importante. Fue sesgado. Y después con Marco Antonio, la misma figura. Marco Antonio también era el del triunvirato romano, pero termina después arrancando, perseguido por Octavio, se une con Cleopatra, y si no hubiese sido por esa caída en esa guerra que se llamaba Actium, quizá la historia hubiese sido muy distinta, porque quizá hubiese podido unificar bajo el gobierno de Marco Antonio, de Cleopatra, todo lo que era lo que fue el Imperio Romano posteriormente, es decir, todo el Mediterráneo, Egipto y quizá más allá. Doc, tú dijiste que también Octavio se había sentido como atraído ante esta Cleopatra. Por supuesto que sí, porque cuando se reúnen en Tarso, la primera vez que se conocen, Egipto estaba bastante en una crisis civil, en gran medida, crisis económica, aunque recibía muchos recursos del comercio que pasaba por Egipto. Pero ella viaja a ver a Marco Antonio en Tarso, primero en un barco, en el barco más lujoso de Egipto. Tenía remos de plata. Pero lujo total. Lujo total para que no se note pobreza. Exacto. Entonces llegó bellísima, llegó incluso pintada ella como una diosa. Bueno, eran dioses en gran medida todos estos antiguos. Entonces imagínate que llega Marco Antonio, llega Cleopatra en un barco con remos de plata. Bueno, entre la belleza, el magnetismo, y la ostentación del poder y el lujo, se enamoraron. Ajá. Entonces, ese fue el primer encuentro y se enamoraron inmediatamente. Aparentemente,
Ella era viuda de Julio César. Por supuesto que sí, Julio César lo mataron, y a Julio César también, ella muy inteligente. Fíjense bien, vale la pena recordar cómo conoció a Julio César, porque cuando Julio César, mira, ella toma el poder y se casa con su hermano Ptolomeo XIII, de 12 años. A los 2 años después entra en una guerra civil entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo. Su marido. Bueno, sí. Hermano marido, claro, ahí ya... Qué loco, qué loco. Qué loca la cosa, ¿no? Vamos a preguntar quién ganó. ¿Qué es lo que sucedió? Que Ptolomeo, digamos, ayudado por sus generales y todos sus asistentes, establecen esta guerra civil con Cleopatra, y Cleopatra es exiliada a Siria. Se va a Siria. Yo pensé que había ganado ella. No, pues, en el primer momento pierde y se va a Siria exiliada, con su ejército, pero se va. Es en ese momento cuando fue Julio César quien persigue a Pompeyo, que era también del triunvirato, y Pompeyo se refugia en Alejandría con Ptolomeo XIII. Y Ptolomeo XIII, en vez de mantenerle la vida, mató a Pompeyo. En vez de unir fuerzas. En vez de unir fuerzas. Y Julio César no le gustó eso. Entonces, cuando estaba Julio César en Alejandría con Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, lo que ocurrió fue que el Cleopatra, sabiendo esto, viajó a Alejandría para encontrarse con Julio César. Y cuenta la leyenda urbana en este sentido que no tenía cómo entrar, así que ella se habría escondido en una alfombra, se habría enrollado en una alfombra y metieron a la alfombra... Estas alfombras persas. Estas alfombras persas llegadas de Siria y sabe todo. Venía ahí Cleopatra, por lo tanto llega esta alfombra a la habitación, al escritorio de Julio César, y de repente se abre la alfombra y de la alfombra aparece esta bellísima Cleopatra. Esa misma noche parece que estuvo muy apasionada, muy intensa, se enamoraron inmediatamente. Con decisión. Efectivamente. Por eso digo, uno dice, Cleopatra quizá era del amor a primera vista. ¿Ya? Se enamoraban a primera vista, al menos el caso Julio César y Marco Antonio fue así. Era una faraona, podía hacer lo que quisiera. No, si llegó al interior de una alfombra, eso ya estaba cocinado, Entonces, ahí, cuando llega al interior de la alfombra, se enamoran, y Julio César apoya a Cleopatra para tomarse el poder de Egipto. Y es ahí cuando su hermano es muerto, y ahí es cuando toma el poder con Julio César. Así que esos son algunos detalles importantes de ella. También uno tiene que decir que, y recalcar, porque la mujer era bella y era muy inteligente. Uno típico dice, o sea, lo que hablaba Octavio y Horacio y los poetas era que prácticamente solamente sus logros eran a través de su cuerpo, claro. Cosa que no era así, ¿ya? Uno lamentablemente cuando revisa la historia, ustedes tienen suerte de haber nacido en esta época, mucha suerte. Pero si uno se remonta en aquellos tiempos, o a la misma Edad Media, por decirlo algo, las mujeres simplemente por ocupar cosméticos en la Edad Media, eran tratadas de brujas, por ocupar cosméticos, ¿ya? Eran lanzadas a la tortura, por practicar arte culinaria, brujas también. Eran obligadas, ahí me desvío un poquito de Egipto, pero eran obligadas a casarse con las personas que querían los padres. Hacer negocios al final. Hacían negocios, entonces claro. Después llegaba el momento de la intimidad y las mujeres estaban cerradas, no querían nada y estaban obligadas, pues. Entonces... Y te podían devolver, incluso, para vergüenza de la familia. Por supuesto que sí. Entonces, cuando uno ve todo ese escenario, exaltado por un pensamiento religioso horrible, que trató a las mujeres como la misma encarnación de la maldad. Así le fueron consideradas, que no nos extrañe
las vejaciones que han vivido. Por eso siempre digo, ustedes son afortunadas en haber nacido en este tiempo. Pero yo siempre le he hecho una misma pregunta, doctor Feil, y nunca la hemos podido concretar, la pregunta en una respuesta quizás que nos convenza a todos. Es por qué esta forma de mirar de forma tan despreciativa a la mujer. ¿Por qué este ninguneo, si se puede decir de alguna forma? ¿Qué poder quizás por sobre el del hombre ha demostrado la mujer para que siempre el hombre la haya tratado de mirar de esta forma tan despectiva? Esa pregunta... En toda la historia de la humanidad, porque no estoy hablando de ahora, estoy hablando esa pregunta, desde el principio, Carola, desde mi punto de vista, tiene varias respuestas o dimensiones de respuesta. Quizás la primera respuesta es porque en realidad las mujeres, aunque parezca extraño, son más fuertes que los hombres. Quizás no fuertes físicamente, porque si hacemos un gallito, aunque hagas todo el fitness que hagas, Carola, seguro que ganaré yo el gallito. Doctor Feil. Pero seguramente porque la mujer es mucho más fuerte que el hombre, a tal grado que el hombre ha tenido que difamarla, hacerla autora de toda la maldad, generarle un cargo de conciencia en ella para disminuir su fuerza. Claro. Eso es primero. Así que la mujer es fuerte y cuando alguien es fuerte, el hombre trata de disminuirla. El caso de Cleopatra. El caso de Cleopatra, de muchas otras. Claro. Pero si ahora nos remontamos al corazón cultural de todo este machismo, uno tiene que remontarse a la tradición de Eva en el jardín del Edén. Si uno se remonta a Eva, el cristianismo y esta creencia que ha sido manipulada, la hizo autora del pecado original. O sea, hasta de eso nos culpan a las mujeres. Entonces, eso se remonta al origen del cristianismo. O sea, que te achaquen el primer pecado, el pecado original. En el fondo te perdiste el paraíso por tu culpa, ya es total. Por tu tentación. Claro. Y yo encuentro lo más denigrante de la historia de Eva. A ver, que te crearon de la costilla de un hombre. Por supuesto. Ahora, esto es muy importante y afortunadamente aquí tenemos algunos apoyos de la tradición de Eva, pero ¿por qué, Carola? Porque la mujer es fuerte. Primero que nada, la mujer en sí tiene muchas virtudes y en ese sentido ha sido menospreciada por la historia y por la tradición. Ahora bien, hoy día quizá sobre este tema uno tiene que decir las conclusiones de las investigaciones quizá más relevantes que me ha tocado hacer durante mi vida. Porque nosotros tenemos una imagen de toda la narración bíblica de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde todos ustedes saben, ¿no, verdad, amigos? La culpable del pecado original es Eva para la tradición católica cristiana, ¿ya? Esta tradición católica cristiana sitúa al jardín del Edén en todo lo que fue toda esta narración que estamos hablando de la serpiente, de la manzana prohibida, que es en realidad es una leyenda y que tiene, pero obviamente darle un relato legendario, simbólico, porque Adán y Eva representan la primera humanidad, etcétera, etcétera. Pero sea lo que sea, esta narración occidental que culpa a la mujer tiene o habría tenido su lugar en la isla de Dilmun, actual Bahrein. ¿Qué pasó ahí? Ahí habría ocurrido esta narración. Y esa es la realidad que tiene y que se ha creado bajo toda la creencia cristiana católica. Pero yo tengo que decir una cosa. ¿Qué? ¿Ya? Hay una tradición anterior del jardín del Edén. ¿Ah, sí? Que no se remonta a la isla de Dilmun, que es la tradición desde mi punto de vista original de esta leyenda. ¿Cuál es? Y que nos remonta a la isla de Ceilán. Según las tradiciones más antiguas que obviamente nos llegan acá a Occidente, el verdadero relato de Adán y Eva ocurrió en la isla de Ceilán y no en Dilmun, ¿ya? O Bahrein. Cuando uno va a la isla de Ceilán, uno hasta el día de hoy encuentra lugares importantísimos, como por ejemplo el puente de Adán. Aquí estamos viendo algunos mapas de la isla. Esto es Bahrein, por cierto, aquí tenemos, en esa isla habría ocurrido
la tradición occidental, esto queda en el Golfo Pérsico, pero si la tradición correcta es la que les voy a contar, No es ahí. no es ahí, sino que es en la isla de Ceilán, de donde viene el té Ceilán, por cierto, ¿ya? Es decir, las hojitas de té. de té, ¿ya? Y que queda al sur de la India. Ahí habría ocurrido el verdadero relato de Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué habría ocurrido ¿Eso ahí? es lo mismo, el mismo relato o cambia? Cambia su génesis? completamente, y aquí está quizá lo más importante de toda esta investigación, porque mira, en la isla de Ceilán, lugar a donde fui para contarle esta historia, que la recopilé con mi puño y letra, no solamente hay un puente que se llama el Puente de Adán, sino que también hay una montaña que se llama la Montaña de Adán. Y en la tradición oral, uno le puede preguntar a los más instruidos, oye, cuéntame, y está viva hasta el día de hoy en la isla de Ceilán, que hoy día es prácticamente el centro budista más importante del mundo, está viva la tradición de Adán y Eva. Ahí fui y la recopilé, miren, ahí estoy, ahí estoy subiendo. Tiene cara de Adán, ¿eh? Por cierto, ahí estoy subiendo la columna de Adán o la montaña de Adán para ver el pie de Adán que está grabado en una piedra en encima de esa montaña. ¿Ya? Pero ¿Bonito aquí el quiero lugar? ¿Bonito? Piensa tú que era el jardín del Edén. Es por eso, es precioso, ¿no? Precioso. O sea, tu espalda está el Aguas paraíso. turquesas. Sí, hasta el día de hoy, bueno, hoy día hay una, evidentemente, estamos hablando de Sri Lanka hoy día. Sí, el desarrollo turístico, es distinto, claro. pero cuando uno ve la naturaleza, por ejemplo, ve aguas color turquesa, Claro. tamarindos, palmitos, bananos, luciérnagas. Eso es lo que me dijo el doctor que yo necesitaba. Eso pues. Yo también, deberíamos hacer un Vamos reportaje, juntas. Car, Sí. Al mismo tiempo, Vaya con el doctor Fay. al mismo tiempo, con Adán. al mismo tiempo en la isla de Ceilán, en aquel entonces, según la narración, había muchos elefantes blancos. Es en ese escenario donde ocurre la narración del jardín del Edén, y aquí hay al menos algunos aspectos ¿Y importantes. usted estuvo ahí, doctor? Estuve ahí, ¿ya? Qué lindo. Estos son otros lugares, esa no es la columna de Adán, pero bueno, son lugares de la Aquí isla, Pancho Saavedra, de Dr. Fay. Ceilán, ¿ya? Ahí tenéis viaje. Pero lo primero, en la tradición, por ejemplo, cristiana, católica, el primero que crea el lenguaje es Adán. ¿Ya? En la tradición de la isla de Ceilán, en la tradición original del Jardín del Edén, Adán crea el lenguaje y Eva también es creadora del lenguaje humano. Eso es muy importante, porque el primero que habla bajo esta visión de leyenda, Adán le dice a Adán, Eva. Y Eva le dice a Adán, por lo tanto los dos son creadores del lenguaje. Co-creadores. En la tradición, co-creadores. En la tradición católica, solo Adán. ¿Ya? Primer machismo de esa época. Después, según la tradición, Dios le dio la isla para el goce, para multiplicarse, pero les prohibió salir de la isla. Esa fue la advertencia bajo esta tradición. En la tradición católica cristiana, la advertencia fue: no coman del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Bueno, aquí les dijo: no salgan de la isla. Los demás pueden hacer lo que quieran. Efectivamente, ¿Y por qué? Prueben, ¿Dónde estaría vivan, el fondo de disfruten? que no coman del árbol de la sabiduría? pero esa es la tradición occidental. Deja contarte la tradición oriental, que desde mi punto de vista es la más antigua y la original. Me gusta Entonces esta versión. comienzan, aman, ahí también, previo a la unión de los sexos de Adán y Eva, previo fue el amor. Y eso lo había, según esta tradición, lo había querido Dios dejarlo claro. Es decir, ante la unión de los sexos tiene que anteceder el amor. Si la unión de los sexos es anterior al amor, eso es una aberración para la sabiduría divina. Es decir, amor y después se unen. Claro. Y vivieron durante mucho tiempo felices Adán y Eva, pero en un momento el príncipe de las tinieblas les inspiró extraños deseos, especialmente a Adán. Y Adán dice en un momento dado: caminemos por la isla, y si encontramos un lugar mejor que este,
plantaremos allí nuestra tienda. Y comenzaron a recorrer la isla de Ceilán, ¿ya? Durante mucho tiempo. Y Eva se vio de alguna forma presa de temores frente a esta búsqueda que estaba teniendo Adán. Hasta que en un momento dado llegaron al extremo norte de la isla, donde había precisamente hasta donde el día de hoy está el puente de Adán, porque queda en memoria de lo que ocurrió ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Llegan a ese lugar, aquí está el puente de Adán, esto es muy importante porque este es un pequeño hilo de tierra que une a la isla de Ceilán con la India y que hasta el día de hoy se llama el puente de Adán. Llegaron, si esta narración es la correcta, llegaron a ese borde de la isla y al otro lado, en la India propiamente tal, el príncipe de las tinieblas, el diablo, puso un espejismo, es decir, frutas, bosques. Y cuando Adán mira ese lugar con Eva, dice, mira qué extraordinario lugar hay más allá. Vamos allá a catar todas estas frutas maravillosas. Y si ese lugar es mejor aún que este, nos quedamos allá. Eva en ese momento trémula dijo, no hagamos nada que a Dios le pueda disgustar. ¿Para qué? Y Adán dijo, bueno, volveremos pues. Si no es tal así, volveremos a la isla. Y en ese momento, según la tradición, lo que hizo Adán fue aproximarse a este puente, subió a su esposa Eva en sus espaldas y comenzó a atravesar el objeto de sus deseos. Llegó al otro lado y todo lo que había al otro lado era un espejismo suscitado por el príncipe de las tinieblas para que desobedecieran. Pero aquí está el punto. ¿Cuál? El autor de la desobediencia a Dios, en esta tradición, queridos amigos, fue el hombre. ¿Ya? Es decir, Adán. El primer mal portado de la historia. Efectivamente, Adán fue, en esta tradición de la isla de Ceilán, el autor del pecado original y no la mujer, queridos amigos. Al contrario, cuando llegan al otro lado de la isla, según esta tradición que, vuelvo a insistir, la recopilé con mi puño y letra, Adán se da cuenta que había fallado, cae a la arena, se pone a llorar. Era todo un espejismo. Efectivamente, se pone a llorar y es Eva la que suplica a Dios que lo perdone y eleva una oración a Dios. Según la narración, Dios le responde y le dice, Eva, tú no has pecado más que por amor a tu marido a quien te había enviado a amar. O sea, demostraste saber amar. Efectivamente. Es decir, Eva siguió a Adán por amor, pero Adán no lo perdonó. Fue el autor del pecado original. ¿Y Dios qué hizo según esta narración? Te perdono a ti, le dice. Eva. A Eva. Pero no a y a Adán no. A Adán por tu causa. Es decir, Eva, gracias al ruego de Eva, perdona a Adán, perdona a Eva, pero nunca más van a poder entrar, les dice, a este paraíso. Con el paso del tiempo, los hijos de ustedes me olvidarán y se convertirán en malos, es decir, toda la especie humana. La especie humana olvidará a Dios y se convertirá en malo. Y eso es lo que ha ocurrido. Y lo último que le dijo Dios en esta tradición, pero enviaré al Cristo, que se encarnará en el vientre de una mujer y traerá a todos la esperanza de una vida mejor. Y ahí se juntan un poco estas dos historias. Efectivamente. La que tú comprobaste, Doc, de tu puño y letra, con la católica. Ahora me quedó una pregunta, me hace mucho sentido. Antes que se la haga, historia. ¿puedo saber esa playa que han mostrado hoy? ¿También la conoció? Mira, yo estuve en la mejor playa de la isla. De la isla que se llama Kovalam. En Kovalam, no, perdón, Onowatuna. Kovalam es de la India. En Onowatuna, bueno, son playas color
aguas color turquesa, maravillosa. ¿Pero qué me estabas diciendo, Perdón, Paulina? Paulina. Te quería- Así no, como no tus importa. ojos. Mira, mira esas aguas. Quería saber si te habías bañado como Adán en esa agua. No, mentira, no. Tierra No, de la- quería saber. Sí, sí, me bañé como Adán. ¿Y como Adán? Ay, ¿En serio? doctor Failo, queremos tanta completamente. información, por favor. Completamente, sí. Ay, ¿Y se puso una hojita o no? ¿Una como hojita Adán? chiquitita? No, así, no ¿Sí? más, pues. ¿O ¿Se puso una hoja hojita de- grande? Está Acá sol. dice desde arriba, sí, Oiga, hoja de Doc Failo, palmera. lo que yo quería saber, porque tú dijiste que había subido, en la nalca. foto que vimos, tú ibas escalando esta montaña Sí. de Adán. ¿Qué es lo que viste? Dices que ahí está el pie de Adán. Sí. ¿Cuál es esa En leyenda? la cima de la montaña hay una piedra que tiene una huella. ¿Y es verdad? ¿Tú la viste? Yo la vi con mis propios ojos. ¿Y la huella de un pie humano? Es la huella en realidad de una sandalia humana, digamos. No es el pie desnudo, sino que una sandalia puesta ahí y que según la tradición, ese lugar es el lugar de peregrinación de cientos de miles de personas. Entonces, según la tradición, ese fue el primer lugar cuando Dios, porque Dios en una tradición anterior llama a Adán al paraíso celestial y es devuelto Adán a la tierra. Cuando pisa la tierra, dejó esa marca en ese lugar y que, bueno, ahí fui a verla. Este llamado es antes de que cruzaran el puente hacia Claro, el espejismo. antes cuando llega a la tierra. Entonces, es quizá hoy día muy importante este recuerdo de esta tradición, porque ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es posible que en la tradición del Oriente el hombre sea el autor del pecado original y en la tradición del Occidente la mujer sea la autora del pecado original? Desde mi punto de vista, esta tradición de la India, de la isla de Ceilán, es la tradición más antigua y la original de todo esto que está viva hasta el día de hoy en la leyenda popular. Pero esta historia pasó de la India hacia Mesopotamia. Y en Mesopotamia, es decir, Sumeria, Bahrein, etc., claro, toman la tradición, pero le hacen un pequeño cambio. Y el pequeño cambio, la pequeña manipulación de la historia por parte del genio bíblico ¿Cuál sería? fue hacer autora A del Eva. pecado original a Eva. Ahí está. Ahí hicieron el cambio. Ahí hicieron el cambio. Y también pusieron a Adán como el creador del lenguaje y no a Eva tampoco. Es decir, hay un cambio y una manipulación de la historia. Me alegro que quede claro, queridos amigos, en casa. Desde mi punto de vista, y ojalá que esto sirva para reconstruir una nueva historia para el futuro a partir de hoy día, que quede claro que el autor del pecado original fue el hombre. Pregunta que se entienda bien. Por favor, ¿quién es el responsable finalmente? ¿El que emite el mensaje o el que se compra el mensaje? Los dos son Porque responsables. si a mí me cuentan una historia que no tiene pie ni cabeza y me la compro entera, también tengo algún grado de responsabilidad. ¿o no? Efectivamente, ¿Ah? efectivamente. No puedo ser tan menor y adjudicarle a quien me hace creer algo. ¿O no? Efectivamente. Mira, a tal grado fue que a mí cuando me llega un texto acá en Chile, era muy joven en aquel entonces, ahora soy más viejo, pero Pero según Paulina, cada día mejor. yo fui, como está ahí al menos el único registro quizá que tengo de la isla de Ceilán, yo fui allá a investigar eso. ¿Cuántos años atrás más o menos, Doc? Yo fui el año 2000 allá, Ya. a la India y a Sri Lanka. Entonces, cuando uno se da cuenta realmente de todo esto, te das cuenta por qué la causa del machismo, porque si a partir del relato bíblico occidental la mujer es la pecadora, la autora del pecado original, bueno, que no te extrañe la manipulación, el menosprecio, la propaganda en contra de Cleopatra, la propaganda en contra de María Magdalena, la propaganda en contra de todas las mujeres que no querían, por último, estar con el marido que le habían impuesto. Sí, pero esa intención nace por algo. ¿Hay alguna desviación masculina en algún momento que dice tengo que menospreciar el valor femenino
e imponer el mío masculino. ¿Por qué nace esa desviación? Primero, por poder. pero ahí vamos. Pero ¿por qué poder? ¿Por qué tengo que mostrar yo poder en un igual? Quizás porque no estamos midiendo como los animales con poder físico. Como los animales pelean su territorio al final a la fuerza, que lo podríamos ver en los humanos, que al final lo hacemos entonces porque tú eres más fuerte que yo, o por lo que hablábamos la otra vez con el doctor Feil, porque quizás la mujer tiene un don que hoy día con la ciencia se sabe el por qué y cómo se gesta, pero la reproducción. En la época, en los primeros inicios de la humanidad, el hombre no sabía que aportaba con una semilla, pero sí veía una mujer que concebía. Claro. Y en eso se empezó a sentir disminuido. Claro. Carola, usted siempre quiere ir a quizá la profundidad de la esencia del problema. La profundidad de la esencia del problema... Doctor, ¿le puedo agregar algo a eso? Sí. Y acerca de la reproducción, algunas religiones y culturas, hasta hace poco, me tocó vivirlo en Indonesia, le adjudican justamente a la procreación y a la fertilidad de la mujer, para lo cual tiene que sangrar cada cierto tiempo, en sus periodos. Ahí está la impureza. Ah, claro, te acusan también de esa impureza lunar. O sea, algo tan elemental para la creación y para la fertilidad, claro que sí. Hay mujeres que hasta el día de hoy... La base de la fertilidad... En ciertas sociedades se les aparta en sus días... Sí, pues, entonces, de ahí, y te dicen, no, es impura. ¿Por qué? Por esto. Y te lo dicen convencido, pues, compadre. Efectivamente. Y eso también ha caído en toda la tradición medieval y bíblica cristiana católica de los últimos 2000 años también, la mujer impura en esos días en los días de luna llena, por decirlo así. Pero también hay una cosa, Carola, así como está desde mi punto de vista que la mujer es muy fuerte, porque al fin y al cabo la humanidad está compuesta de esta biunidad, es decir, en realidad la mujer es tan fuerte como el hombre y el hombre es tan fuerte como la mujer. Pero el punto es también que en realidad el hombre era el autor del pecado original. Entonces, cuando uno es el autor, ¿qué es lo que trata? De ocultarlo, pues. O sea, en realidad yo soy el bueno. Claro. Entonces, también cuando uno llega a esta tradición que nace en el Oriente, en la India, y se traslada después a Mesopotamia, a Sumeria era muy distinta a la tradición de la India. En la India había guerra, pero no había las guerras que había en Mesopotamia. Mesopotamia, en ese sentido, una de las primeras civilizaciones, era mucho más foragida, por decirlo así. Ciudades, estados que estaban en guerra permanente. El primer imperio surge de ahí también, ese carácter de imperio conquistador. Entonces había una presencia masculina mucho más fuerte en Mesopotamia. Y cuando llega esta tradición que nos remonta a dar una explicación sobre el origen del hombre, ¿qué hacen ellas? No, pues nosotros no podemos aparecer como los culpables, culpemos a la mujer, pues es mucho más débil físicamente. Qué buen tema, doctor Feil. Entonces, de ahí que de alguna forma la mujer quedó inscrita. Y otra cosa importante, porque muchas personas toman estos pasajes, sobre todo los pasajes bíblicos, sin cuestionarlo lo más mínimo, y lo toman como una creencia, y lo toman... Bueno, ahí está el punto de investigar todas estas cosas. Hay que ocuparla, pues. La culpa es tuya, entonces. No, la culpa es tuya, no, la culpa que hay que ocuparla. Toda esta tradición... ¿Sí? ¿Tú quieres terminar? Que toda esta tradición de la Iglesia Católica, quien la padeció no solamente fue la mujer, sino que también María Magdalena. Es otro tema, María Magdalena. Vamos a dejarlo pendiente. Un aplauso para el doctor Feil. Interesante.